La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Génesis capítulo 9, verso 20 al verso 24. Una vez más, Génesis capítulo 9, verso 20 al verso 24. En ese pasaje encontramos que un hombre de Dios, muy santo, muy temeroso de Dios, se le pasó la mano, se fue a embriagar, se emborrachó. Según Génesis capítulo 9, verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Sobre este pasaje vamos a entrar en el estudio bíblico tomando en cuenta Mateo capítulo 13, verso 24 al versículo 30 y verso 36 al verso 43. Muy bien. Jesús ha estado hablándonos sobre la parábola de la cizaña y del trigo. Hoy continuamos hablando en tercer lugar sobre la cizaña, que tiene que ver con el alcoholismo, tiene que ver con la borrachera. Especialmente, Satanás siembra en el corazón del hombre un apetito tan demasiado extremo de beber las bebidas alcohólicas, porque sabe Satanás que el hombre perderá totalmente su vida, su salvación, si llega a morir bebiendo alcohol hasta emborracharse. Quiero recalcar, Dios es el que da la bendición de que se produzca ciertamente el viñedo para hacer vino, con el propósito de que el hombre se alegre, se deleite, pero no que vaya a emborracharse. Dios no quiere que el hombre se destruya con la bebida alcohólica, ni que destruya a su familia, ni destruya tampoco sus vecinos, que no cause desorden en ninguna parte. El problema oscila que no hay disciplina en el bebedor y por eso se pierde y echa a perder no solamente su propia alma, sino la vida también del restante de su familia. Entonces, en este caso, Noé, que Dios lo escogió para que fuese un hombre totalmente ejemplar en cuanto a ser un hombre santo, un hombre derecho, un hombre correcto, recto delante de Dios. Dios lo usó para construir un arca donde se salvó él y toda su familia y todos los animales que Dios determinó que fuesen salvados del gran diluvio para que se reprodujesen después de ese gran juicio. Y la palabra de Dios nos habla que este hombre bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La gente que toma tiende muchas veces a ser desordenado. A veces se despojan de su ropa. Parece como que estuviesen vestidos y a veces piensan que están a solas, pero no están a solas, sino están rodeados de gentes. Y como ellos se sienten solos, piensan que están solos y por eso es que deciden quitarse la ropa, sean hombres o mujeres. Es porque eso es la reacción del alcohol. Entonces, al beber este siervo del vino que Dios le permitió que
obtuviese esa bendición de vino, pero lo llevó a estar desordenado y esa causa también lo llevó a que su hijo abusara sexualmente de él. Y al mismo tiempo vino una gran maldición a toda la familia de Can. En vez de traer bendición a su familia, trajo maldición. La maldición ciertamente fue por causa de la misma desobediencia de Noé. Ahora, vemos los otros dos hijos de Noé. Cuando Can les da la noticia de que su papá está desnudo en medio de la tienda, Sem y Jafet tomaron la ropa, pusieron sobre sus propios hombros la ropa y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no bebieron, es decir, así no vieron la desnudez de su padre. Pero cuando Noé despierta de aquella embriaguez, de aquella borrachera, supo que le había hecho su propio hijo más joven, es decir, lo había abusado, había tenido intimidad con él sin darse cuenta. ¿Qué cosa más terrible? Los efectos de la embriaguez hasta donde llevan a la gente a caer en situaciones espantosas y vergonzosas. Y dijo entonces Noé en cuanto a su hijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos siervo de siervos. Ahora bien, como venimos hablando de la palabra embriaguez, la palabra griega oinos, que se corresponde básicamente al término hebreo yaig, aparece por primera vez en los comentarios de nuestro Señor Jesucristo sobre lo imprudente de utilizar odres viejos para el vino nuevo, que no han fermentado del todo. Entonces, pues la presión que genera la fermentación reventaría los odres viejos. Jesús está hablando del vino y está hablando también de los odres. Ahora, aquí podemos sacar varias preciosas enseñanzas, pero estamos hablando del vino que echa a perder los odres viejos. Cuando una persona no es transformada por el poder de Dios y se pone a beber vino, lo va a destruir, lo va a derribar, lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la vergüenza. Por lo tanto, debe de abstenerse de beber vino. Ahora, si Dios lo sacó de ser un borracho impedernido, andaba en las calles hablando bobadas, andaba semidesnudo o desnudo, hambriento, friolento, demacrado, y Dios tuvo misericordia y lo sacó de ahí. Entonces, sea sabio, nunca jamás se lleve ni una copa, ni un solo trago, para que no pierda su honestidad, su vida espiritual. Si se quedara con un solo trago estaría bien, pero si ya ha sido tentado por seguir y seguir, entonces no se meta a tentar a Dios. Quédese como Dios lo ha dejado hoy, limpio, santo, puro, consagrado a Dios. Quédese así. Ame a Dios sobre todas las cosas. No vaya a meter su cabeza en el hoyo profundo del infierno. Por lo tanto, Jesús dice claro en Mateo capítulo 9, verso 17, ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro se conservan juntamente. No se pierde ni uno ni el otro. Así enseña el Señor respecto al vino y a los odres.
Por eso el Señor dice en Marcos 2:22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. También en Lucas capítulo 5, Lucas 5, verso 37, recalca de nuevo este evangelista lo mismo que los evangelistas anteriores, hablando de el vino. Entonces, en Lucas capítulo 5, verso 38, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor, porque el mejor lo alegra más. El vino más antiguo está más fuertecito, siente más rápido la fuerza, que lo reanima, lo fortalece. El problema está, como ya lo hemos dicho, que no puede controlarse, no hay dominio propio en las bebidas, no beba para nada. Porque si usted no tiene dominio, lo va a llevar al fracaso. Quiero recalcar una vez más, para que usted pueda entender todos estos estudios, quiero que usted siga hasta el final, para que no murmure y no critique. Dios es el que le da la facultad al hombre de construir viñas o de plantar viñas, sacar vinos, no solamente del viñedo, sino también de otros frutos, como lo hemos visto ya en el primer programa que hemos impartido, que hemos ya enseñado. Ahora, al parecer de las granadas se saca el vino fuerte, de los dátiles, de los higos, de otras frutas similares se derivan diversas bebidas alcohólicas fuertes, las que solía designarse en el término hebreo echehar. Eso lo vemos en Números, capítulo 28, verso 7, Deuteronomios, capítulo 14, verso 26, y Salmos, capítulo 69, versículo 12. Según Números 28, verso 7, el primer pasaje que le acabo de citar, su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Ese vino era embriagante y Dios pidió que se derramara en libación ese vino superior ante Jehová en el santuario. Y uno puede decir, pero ¿cómo está esto? Es importante que Dios le importó el vino, le importó usarlo para las cosas santas, todo y cuando se hizo en lo correcto como Dios lo estableció. En Deuteronomios 14, 26, en ese pasaje, comenzando específicamente con el pasaje que acabo de citarle, iremos en este caso a un pasaje más. Es el Salmo 69. Salmo 69, versículo 12. En ese salmo importante debemos saber lo que Dios dice en esa palabra. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, me zaherían en sus canciones los bebedores. Hay muchas personas que beben y las canciones que fabrican las cantan bajo la embriaguez. Nunca le dan honra al Santo de los Santos porque están bajo el efecto del alcohol, es decir, de las bebidas embriagantes que lo han llevado fuera del control de sí. Y el Señor dice, esta gente es bajo el efecto de sus licores, me herían con sus terribles canciones. Así nos enseñan las Santas Escrituras. Entonces,
Es terrible cuando el hombre se aparta de Dios. Es terrible cuando el hombre no toma en cuenta a Dios y comienza a embriagarse, y bajo de esos efectos comienza a inspirarse, a hablar bobadas, a cantar cosas que no debe de cantar. Entonces, en Números capítulo 28, verso 8, ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato. Esta ofrenda, según Números 28, verso 8, iba mezclada con vino. En Deuteronomios 14, 26, darás el dinero por todo lo que seas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia con estas cosas embriagantes. Lo dice Dios en su palabra. Parece contradictorio, pero no está hablando de emborracharse. No está hablando de perder el conocimiento bajo el efecto del alcohol. No habla de eso el Señor. Ahora, la palabra hebrea, asis, que aparece en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, en ese pasaje hace referencia al zumo fresco de granadas. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, y en otros el contexto alude al vino. Por ejemplo, Isaías 49, verso 26, Joel 1, verso 5. Pasemos primero a Isaías, en el capítulo 49, verso 26. Y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados, como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aquí encontramos otro tipo de bebida. Esta bebida es de maldición, porque Dios dice en este pasaje, a los que te despojaron, es decir, a los ladrones, a los avaros, a los que robaron, haré comer sus propias carnes. 2, su sangre servirá de embriaguez. Serán embriagados como con vino, van a emborracharse y conocerán todo hombre que yo soy Jehová. Yo soy Salvador tuyo, oh Israel, y Redentor tuyo, oh fuerte de Jacob. Ese es otro tipo de vino que embriaga, pero embriaga para maldición de los hombres que son ladrones, avaros, y que quieren todas las cosas de las demás cosas. Es decir, de las demás personas, es la palabra clave que quiero usar. En Joel capítulo 1, verso 5, le dice Dios a los borrachos, despertad borrachos, y agrega, llorad, y agrega más, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. El quitar Dios el vino, ciertamente, de la boca de muchos, es lo más espantoso que puede acontecerle a cualquier borracho, a cualquier bebedor. Pero Dios dice, lo voy a quitar de vuestras bocas. Por eso, borrachos, despertad, llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque yo os he quitado de vuestra boca. Es Dios el que da el vino y Dios tiene el poder para quitarlo de tu boca. Si el mosto, el vino, te ha llevado totalmente a caer tan bajo, dile a Dios, por favor, quita de mi boca, quita el sabor, el deseo, el apetito de embriagarme a Dios, porque Dios tiene el poder para darlo y tiene el poder para quitarlo. Ahora, pero como dije al principio,
La cizaña de la borrachera la pone el diablo, no Dios. El deseo de beber extremadamente lo pone el diablo, nunca jamás Dios. Ahora bien, puede ser que a la cerveza se le designara también con la palabra hebrea sobe, según Isaías 1, verso 22, Nahum, verso 10 del capítulo 1. Por lo tanto, la fabricación del vino, las uvas, se recogían en Palestina durante agosto y septiembre en función del tipo de uva y del clima de la región. Se recogía en la temporada de la vendimia. Prácticamente había terminado cuando se celebraba la fiesta de las cabañas. En la primera parte del otoño, según Deuteronomios capítulo 16, verso 13, dice el pasaje: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Está hablando del vino que se sacaba en aquel lagar donde se pisaban las uvas. Dios dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Está hablando aquí de alegrarse, no de estar triste, de alegrarse. Pero ¿cómo es que se va a alegrar? Con el vino de la uva sacado del lagar. Tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones, se van a alegrar. Entonces, está hablando de personas que tienen dominio para tomar, para beber. ¿Ok? Según el versículo 14, te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tu hijo, tu hija, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, la viuda que vive en tus poblaciones. Verso 15. 7 días celebrará fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Después de recogerse las uvas, se colocaban en tinas y en arteza de piedra caliza, donde los hombres solían pisarlas, a pie descalzo, mientras cantaban, mientras se gozaban. Según Isaías capítulo 16, verso 10, Jeremías capítulo 25, verso 30, y también Isaías 48, 33. Ahora bien, a través de Isaías, que acabo de citar, capítulo 16, verso 10, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el trigo y el grito del lagarero. Eso da a entender que se embriagaban los hijos del Señor, y bajo el efecto de eso, cantaban, se alegraban, pero no perdían el juicio, mantenían totalmente sus actitudes correctas. ¿Qué es lo que había ahí? Había gozo, alegría en ese campo fértil. En las viñas ahí cantaban, ahí se regocijaban, mientras pisaban ciertamente las uvas para sacar el vino de los lagares. Entonces ahí había grito de aquel que estaba pisando las uvas, porque estaba bajo el efecto de los tragos del vino. Entonces, y las personas pueden decir, eso está en la Biblia. Usted lo está oyendo. No me lo estoy inventando, no lo estoy mandando a que se emborrache, sino a que usted oiga lo que Dios dice.
Y por eso quiero que escuche todas las enseñanzas para que pueda asimilar todo el peso de la palabra de Dios y hacer lo correcto que Dios manda en las Santas Escrituras. Ahora bien, en Jeremías, en el capítulo 25, verso 30, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Es decir, Dios quitará todas esas bendiciones por el mal uso y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, dice Jehová en Jeremías 48, 33. De los campos fértiles de la tierra de Moab y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción. La canción no será canción. Entonces, a través de Isaías, capítulo 24, verso 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Entonces vemos que la gente cantaba, se alegraba, se regocijaba bajo el efecto del vino. Pero a través de Pablo, cuando escribe en Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, porque hay disolución, sino embriagaos con el vino de Dios, es decir, con su presencia, con su Santo Espíritu. En el capítulo 2 de Hechos se nos habla de esa embriaguez, porque cuando el pueblo recibe el bautismo en el Espíritu Santo, entonces fue grande el estruendo que sucedió bajo la manifestación del Espíritu Santo, que se agolpó mucha gente. Y todos decían: estos están ebrios, estos están borrachos, pero otros decían: pero no pueden estar borrachos a esta hora, son apenas las 9 de la mañana. Pero parecían borrachos, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Ese tipo de embriaguez es la que Dios ha preparado para sus justos, los que somos lavados, comprados con la sangre del Cordero de Dios. Amigo mío, huya de ser un borracho. Venga Jesús y sirva a Jesús. Yo quiero orar por usted. Padre precioso, las almas que han escuchado esta verdad, Señor, líbralos de ser borrachos, de ser condenados bajo de ese efecto. Nunca, jamás se pierdan estas almas. Líbralos del alcoholismo, de las drogas, de toda maldición, Señor, que conduce a la perdición. En el nombre de Jesús te doy gracias, por tu poder. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.